La Puerta Grande, la Plaza de Toros de las Ventas. Para los aficionados del Real Madrid, hay que convencerlos mucho de que es imprescindible venir aquí. Ajá, aquí desde el Puente de Toledo visualizamos Madrid-Río. Una foto súper bonita, pero desde abajo. El restaurante más antiguo del mundo. No sé cómo en Colombia no preparamos un postre tan rico. Está el Congreso de los Diputados. Pues no lo sé lo que es, pero está muy bueno. Hola chicos, soy Francis, somos 100 Ciudades. Estamos aquí en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de las Ventas, donde los toreros sueñan salir de aquí por esta misma puerta en hombros. Es la tercera más grande del mundo en cuanto a aforo. Para los toreros es la más importante. La estructura es muy bonita. Debemos de advertir que nosotros no somos de toros, eso no nos gusta, pero es un recinto muy bonito. Aquí se han presentado Kylie Minogue, AC/DC, The Beatles, y también han estado personajes públicos súper importantes y reconocidos como Ernest Hemingway, Jacques Cousteau, Sofía Loren. Bueno, muchísimos más. Bueno, ahora para los que quieran entrar a la Plaza de Toros existe un tour con audioguía que dejamos la información aquí. Últimamente estoy como con muchos momentos de déjà vu. Bueno, que ya ahora nuestra siguiente parada es el Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. Es uno de los imprescindibles. ¿No has visto los 10 imprescindibles? Clica el enlace y lo ves. No quiere decir que porque no estén estos destinos de hoy en nuestros 10 imprescindibles del vídeo pasado es porque sean menos importantes. Es que no hemos podido recopilar todo en un solo día. Esto para los que vayan a estar más de un día aquí en Madrid está fantástico. Ahora vamos a irnos en metro y ya os seguimos contando. Hola, hola, yo soy Freddy y estamos ahora aquí en el Santiago Bernabéu. Hay una parada de metro que se llama Santiago Bernabéu, entonces te deja aquí enfrente. Se inauguró en 1947, desde 1955 se le llama Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Porque Santiago Bernabéu fue, en homenaje a él, fue jugador, fue entrenador, fue presidente del club, mejor dicho. No hay pruebas de que vendía los boletos en la taquilla, pero de resto sí que fue de todo aquí en el Santiago Bernabéu. Ahora mismo está en una remodelación, le caben 81.000 personas, pero antes le cabían hasta 125.000 personas. Lo que pasa es que por las normas de seguridad de la FIFA, pues han reducido pues, para que la gente esté más cómoda y más segura. Lo de la entrada al tour, aquí ponemos precios y toda la información. Para los aficionados del Real Madrid, no hay que convencerlos mucho de que es imprescindible venir aquí al estadio a tomarse la foto y, ¿por qué no?, entrar a ver el tour. Y ahora nos vamos para las torres de aquí o las torres de Europa. Queda más o menos cerca, un poco más de 1 kilómetro, pero hoy no tenemos ganas de caminar, así que vamos a tomar el metro. También hay 2 paradas de autobús, las pondremos aquí, pero nosotros preferimos irnos en metro. Son solo 2 paradas, pero te puedes ir a pie si tienes muchas ganas de caminar. ¡Charán! Y hemos llegado a las Torres Kío o Puerta de Europa. Cada una cuenta con su propio helipuerto. Empezaron a edificarse sobre los 90 y terminaron en el 95. Tiene 24 plantas cada una, pero el ascensor llega hasta la planta 13. Ahí no sabemos cómo el resto de empleados van de la siguiente planta, o mucho ejercicio o irán por otro ascensor. El ángulo de inclinación 14,3 grados. Y ahora vamos a poner la fotito clásica, emblemática, imprescindible, con este par de bellezas. Abre más los brazos. Ahí. Ajá. Y a mis espaldas, el Puente de Toledo, otro de los sitios súper fotogénicos aquí en Madrid. A propósito, eres turista, vienes a Madrid, que sepas que tenemos varios vídeos de cómo salir del aeropuerto aquí a Madrid. En tren, en metro, en autobús, en taxi, y cuál es la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Aquí desde el Puente de Toledo visualizamos Madrid-Río, una amplia zona verde donde puedes venir, tomarte un bocata, descansar, transitar ruta verde. Si vienes con niños, pues mejor, o sea, espacio abierto y controlado, así que merece la pena venir por aquí, por supuesto, si estás por lo menos más de un día aquí en Madrid. Y hemos llegado aquí al viaducto de Segovia. Una foto súper bonita, pero desde abajo. En este momento estamos en la parte de arriba. Si de pronto estás visitando, de pronto no, seguro que has visitado el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, pues mira, aquí queda a una calle. Ahí está la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. En esa ruta puedes escaparte aquí 2 callecitas y llegas aquí al viaducto. Antiguamente le decían el Puente de los Suicidas. Digo antiguamente porque ya con esto pues ya nadie se ha vuelto a suicidar, o por lo menos de esa manera saltando. Pues vamos a bajar, todo con tal de hacer una buena foto.
Caminando desde el viaducto de Segovia, hemos desembocado por aquí en la calle Cuchilleros. Y vean el ambientazo tan genial que se ve, se respira, terracitas, acompaña mucho el buen tiempo, el solecito, café, tapas. La ventaja de esta zona es que la cocina está abierta siempre, entonces si quieres tomarte un café, si quieres comer, almorzar como le decimos en Colombia, lo que sea, aquí tienes bares, restaurantes, de todo un poquito, hasta helado. Y seguimos aquí por la calle Cuchilleros y estamos, vamos, a media calle de la Plaza Mayor, a una de las entradas. ¿Y qué nos encontramos? Según los Guinness Records, el restaurante más antiguo del mundo, restaurante Botín. Desde 1725 está operando este restaurante. Y bueno, estamos justo enfrente del Arco de Cuchilleros, que es una de las entradas, digámoslo así, más famosas por su forma más peculiar a la Plaza Mayor. En esta zona, justo por aquí, en la época antigua, pues se llama así, era porque estaban cuchilleros y espaderos. Es una zona muy bonita y justo ya adelantito es donde queda el restaurante más antiguo del mundo, que es donde estábamos ahora. Parada técnica, no es el mejor consejo, pero lo tenemos que hacer. A ver, tú vienes a Madrid, vienes a España y lo mejor es comer la comida española, que es deliciosa. Pero ¿qué pasa? Estamos súper apurados porque no queremos que se nos haga tarde y tenemos hambre. Estamos en el centro, cerca de Callao, entonces a comer rápido. Rapidito es que pedimos y al momentito nos sirven. Pues venimos a este restaurante Walking, que es como asiático, y está bien en que el precio es barato y aparte es muy rápido, te sirve muy rápido. Comer los dos por menos de 20 euros. Bueno, y el postre nos lo vamos a comer en uno de los sitios más tradicionales. Estamos aquí en la plena Puerta del Sol. En la esquina de la Puerta del Sol ya está la Mallorquina, fundada en 1894, así que es tradicional. Y venden unos postres deliciosos. La gente se toma un café, pero nosotros venimos por los postres. 3.10, 3.50, más o menos, esa es la media. Nosotros venimos por las torrijas, por la ración de fresa, que está buenísima. Bueno, y hablando de todo un poco, y ya le diste no solo el me gusta, te suscribiste, le diste a la campanita, que es lo más importante para que te llegue la información de cuando ponemos un nuevo vídeo. Vamos a hacerlo una vez a la semana. Si te ha gustado el vídeo y sobre todo suscríbete, ¿vale? Seguimos. Ahora sí vamos a comer torrijita. Desde que la probamos la primera vez, vamos, esto ha sido amor a primera vista. No sé cómo en Colombia no preparamos un postre tan rico. En Portugal también lo preparan. No recuerdo cómo se dice en Portugal, pero es exactamente lo mismo. Pero está deliciosa. Ahora, esto hay que comerlo apenas para Semana Santa, que es cuando aquí la suelen preparar. Porque calorías sí que tiene y muchas. Bueno, estamos en la San Ginés. Increíblemente, llevamos aquí desde 2009 en Madrid y nunca había entrado en la San Ginés. He probado los churros, he probado el chocolate, pero no en la San Ginés. Vamos a ver, es la primera vez aquí y advierto, el chocolate no es el chocolate como en Colombia, chocolate con leche. Esto es como chocolate puro y derretido. O sea, esto no se lo manda nadie solo. A ver qué tal. El chocolate es bastante fuerte. Chocolate. Y el churro no es el mismo churro que hemos probado en Colombia, que viene lleno de azúcar y tal. Es parecido. Está rico, pero tal vez sí es mejor combinarlo con este chocolate. Esto es una taza de chocolate, esto en mi concepto para 5 personas. Una taza. Porque solo mojarlo. Esto, cacao, chocolate fuerte. No se lo puede uno tomar así. Por fin, después de tantos años, estamos en la San Ginés. Vale, pues acabo de salir de la chocolatería San Ginés. Primera vez, como acabo de decir, toca hacer cola. Te hace cola allí, se paga 5,50, es como lo mínimo, que son los churros y esa tacita de chocolate. Esa tacita de chocolate, si sois 4 personas, si sois 5, para mí me parece que con una taza para todos. Lo que sí se pide aparte son los churros, que pues la porción para cada uno. Entonces, consejo, solo una tacita de chocolate para más de uno. Ya si ves que te gusta mucho, pues piden otra, pero no creo que esta se la manden. Y otro punto infaltable es el Congreso de los Diputados, ya que aquí, bueno, sí que hay Palacio de Gobierno, pero es el Palacio de Moncloa, pero allí no se pueden tomar fotos. No es el Palacio Presidencial como la Casa Blanca, como el Palacio de Nariño en Bogotá, la Casa Rosada, el Palacio de Miraflores, etcétera. No hay ese palacio. En el de Moncloa queda en una avenida y nadie puede parar y ir a tomarse fotos, pero está el Congreso de los Diputados, sí que es importante. Los telediarios españoles aquí siempre graban desde aquí. Me da la impresión
que es más importante que por lo menos que en Colombia. Foto obligada. Y allí, a 200 metros, vamos para la Fuente de Neptuno. Y bueno, hemos llegado a la Fuente de Neptuno. Aquí los aficionados hinchas del equipo de fútbol Atlético de Madrid vienen a celebrar sus triunfos. Ubiquémonos un poquito. Aquí está el Hotel Palace, el Gran Hotel Palace. Siguiendo por esta calle estaríamos en el Congreso de Diputados y aquí al fondo tenemos el Museo del Prado. Pues muy buenos días, chicos. El plan de domingo en la mañana, venir aquí al Mercado del Rastro. Línea 5 es una de las líneas de metro que desembocan aquí. Y así que nada, vamos a ver qué nos ofrece el Rastro. Y estamos En el Mercado del Rastro, domingo y festivos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Decíamos que es obligatorio venir aquí si estás un domingo en la mañana, ¿no? Sí, que si coincide, si te da tiempo de venir, está bien. Como tiene tantas horas de apertura, pues te puedes pasar en cualquier momentito y ver el ambiente de un mercado libre, ¿no? Exacto. Estamos en la calle Rivera de Curtidores, o la pueden buscar también como la calle de la Plaza del Cascorro. Ojo bien, Cascorro. En Colombia Ajá, hay ya lo otra saben. cosa que significa, bueno, no lo decimos. En fin. ¿Te llamas de dónde? Yo, Irene, ¿De dónde eres? soy de Asturias. Yo soy Marta y soy de aquí. Vale, eres de aquí de Madrid. Sí. ¿Habías venido antes al Rastro? Sí, muchas veces. Llevo viniendo desde que soy bastante joven, sí. ¿Y por qué venir al Rastro? ¿Qué tiene interesante? El Rastro es un sitio de socialización y de ver toda la vida que tiene en Madrid. Y me parece que es de los sitios más emblemáticos. Hay un montón de sitios de bares que puedes disfrutar y todo a precio bastante económico para ser Madrid. Te habían hablado antes del Rastro, ¿no? Me han hablado, sí, me han hablado de lo maravilloso que es venir con amigos, un domingo al sol, comprar flores. Yo sobre todo lo recomiendo mucho cuando estás decorando una casa, que me encanta, o sea, por todas las cosas de decoración que tiene, los cuadros, los muebles, puedes encontrar cosas además de a buen precio muy interesantes. No es solo esta calle, ¿no? Bueno, No, son muchas calles donde se puede encontrar diversidad de productos, joyería, ropa de segunda mano, también ropa nueva, porque hay muchas tiendas virtuales que vienen aquí los domingos y festivos, montan su chiringuito, su tondito y lo venden. Se puede pagar en efectivo, en tarjeta, Visum, en fin, etc, etc. ¿ya has comprado ropa aquí? Sí, Sí, yo también. ¿Las dos? ¿De Sí. segunda o nueva? De todo. de todo, sí, yo sobre todo ropa vintage, sí, de segunda mano. Y hay de todo tipo de estilos, de muy buenas calidades y es baratito. O sea, es un sitio, la verdad, que para si quieres comprar alguna cosilla, tanto de menaje del Sí. hogar como de ropa o de complementos, es chulísimo. Esto tiene su historia, este mercado, esto está operativo desde 1740. O sea, cuando Colombia no era país y esta gente ya estaba vendiendo Ya aquí estaba cosillas. vendiendo. Su nombre proviene, no siempre esto ha sido de mercado, esto quedaba próximo a un matadero. Ah, sí, esta es la calle, como decíamos, la calle de Rivera de Curtidores, que era Curtidores, o es, todavía hay bastantes sitios. De pieles. Las tiendas de pieles todavía están en los que son lo fijas. que son como más Son de pieles. Y el matadero queda cerca, ¿no? Claro, entonces En el recorrido ese de había matadero, goteo de sangre y por eso el hacían nombre del... un rastro. el rastro Y ahí se de- quedó. Y en esa época y 2 siglos después, todavía se seguía haciendo rastro, seguía siendo se sinónimo. asociaba Seguía a siendo sinónimo desollamiento, de- ¿no? Todo lo que implica el proceso de la Exactamente. matanza. ¿Qué es eso del aperitivo, el vermut? Bueno, pues el vermú es una tradición muy española. Yo no sé si es Yo diría, madrileña. no Yo no sé. me quiero atrever a decir que es madrileña porque no estoy segura. Yo es verdad que lo he oído mucho en Madrid, pero no estoy segura de si es madrileña. Es como un vino dulce. Sí. El vermú es, pues no lo sé lo que es, pero está muy bueno. Es como un vino dulce, es muy dulzón. La verdad que entra muy bien antes de comer, de picar del aperitivo. Con unas aceitunitas, a las 12, una, antes de comer, depende. Antes de eso, las aceitunas, todas estas cosas, pero es un sorbito, o sea, se pone en un vasito pequeño, se queda muy poquito y se eso, a las 12:30, una, antes de... Después del rastro. Después del rastro, sí. Entonces, mira, este plan no lo hacen solamente los turistas aquí, los que vivimos en Madrid. Nosotros hemos venido por lo menos 10 veces, ¿no? Nos encontramos con los amigos, oye, vámonos al rastro, damos una vuelta,
nos tomamos algo, nos comemos algo y la pasamos bien. ¿Sabes? Se hacen algunas comprillas o no se hacen comprillas De y también todo. cosas muy de decoración bastante caras. O sea, que aquí todo no es Así, a 2 también no euros. solo es segunda mano, esto también hay tiendas de marca, de muebles, pero eso no todo está aquí, o sea, son varias calles y hay que andarlo. Si venimos con tiempo justito, yo creo que cubrir esta zona de esta calle, con eso más que suficiente. Cuidado, cuidado porque aquí en esta zona hay mucho carterista, o como decimos en Colombia, chalequero. Como hay tanta gente, Te pueden meter mano, robarte y ni te enteras. entonces cuidadito las con los pertenencias bolsillos. a la mano. El capricho es tremendo, es tradicional. Precios obligatorios. Para la parte de adentro. Luego para pedir, toca hacerse la fila. Pequeña fila que hay. La cola. Porque nos lo han pedido, nos vamos a hacer el recorrido Del aeropuerto hasta la Puerta del Sol en tren, porque ya lo habíamos hecho, pero Ya hasta tenemos un Atocha. video de eso. Exactamente, pero mucha gente se está perdiendo un poco para ir a Puerta del Sol, entonces vamos a hacerlo ahora mismo. Por lo que como están en obras, ha habido ciertos cambios, entonces lo vamos a hacer personalmente por y para ustedes. Dale me gusta, suscríbete, coméntanos si tienen alguna duda, escribirla que nosotros en la medida que podamos, en la medida de lo posible respondemos. Chao, Chao, chao chicos. Bye, bye.